Este es el video número 42. Estamos hablando de navegación costera y dentro de la navegación costera estábamos hablando de las 5 líneas básicas de posición. Dentro de esas 5 líneas básicas, en esta ocasión nos toca hablar de lo que es la distancia. Distancia como línea de posición. La distancia a un objeto, ¿sí? A un objeto que estamos viendo. La distancia como línea de posición es un círculo, en realidad es un círculo, ¿sí? Ese círculo va a tener un radio, desde el punto del centro del círculo hasta la adyacente del lado del círculo, va a tener un radio. O sea, está determinado por un radio, cuya medida, la medida de ese radio es justamente la distancia al objeto observado. Ese objeto me contiene a mí. Siempre, en toda línea de posición, me debe contener a mí, que soy la embarcación. El objeto observado y yo. Esa medida de posición, ese radio, lo puedo determinar con una distancia. Ahora, claro, tengo dos formas. Una es cuando se trata de un objeto que está situado totalmente dentro de mi horizonte, yo lo estoy viendo, mi horizonte, que está dentro del horizonte del observador, y tengo la situación cuando ese objeto no está dentro de mi horizonte, que yo puedo ver. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde llego yo? ¿Qué distancia cubro con mi horizonte? Simplemente mirando mi horizonte, ¿hasta dónde puedo ver yo? Eso viene a ser lo que es, ¿cómo les explico? Eso vendría a ser mi horizonte marino, cuando yo quiero saber hasta dónde llega, cuántas millas abarca mi horizonte, mi visual con respecto al horizonte, el horizonte marino, el fondo que estoy viendo. Porque se puede calcular eso y hay una formulita que yo les voy a dar sencilla. Si no, hay que entrar para todo esto a hablar de trigonometría. La escuela la hace muy sencillo. Con dos formulitas se saca el cálculo. Pero volviendo al tema, estamos hablando cuando un objeto está situado totalmente dentro de mi horizonte y lo puedo ver, ¿sí? Puedo conocer la distancia, esa distancia es conocida, la puedo conocer a partir de un ángulo que va a ser un ángulo vertical, no horizontal, vertical, que lo tomo con un sectante. ¿Y qué mido en ese ángulo? Mido el tope del objeto y la base. Yo con eso puedo medir el tope del objeto y la base. Claro, obviamente que yo tengo que tener como información la altura de ese objeto. Eso me lo va a indicar la carta o me lo va a indicar, por ejemplo, el libro de faros, o derroteros que uno compre, pero siempre ese dato lo tengo que yo saber. Tengo que saber dónde encontrarlo y tenerlo. Teniendo ese dato, tomando ese ángulo entre el tope, mi embarcación y la base, yo puedo conocer perfectamente, con una cuentita que vamos a ver ahora, la distancia que tengo en millas. ¿Y para qué me interesa eso? Me interesa para pasarlo a la carta. Pasarlo a la carta y con eso situarme.